Mi nombre es Mariela Coppola y esto es El Poder de la Palabra. Te explicaba que en el horóscopo, ¿no?, que es en la carta natal, tenemos las áreas de vida, forman un eje, ¿no? Entonces un área se complementa con la casa de enfrente, con el área de enfrente. Y esta área de la intimidad, donde surgen las sombras y donde surge este sexo compartido desde un lugar desde la verdadera comunicación, se complementa con la casa de enfrente, que tiene que ver con la propia sexualidad, con la capacidad de autosatisfacerse, el contacto con el cuerpo físico, la capacidad de gozar y con el valor, con la autoestima. Entonces, si no funciona en eje, si no funcionan los dos extremos del eje, algo en todo esto no funciona. Entonces, no puede haber una buena sexualidad, una buena intimidad con el otro, si no funciona bien el área de enfrente, que es el área de la autoestima, del valor, del contacto con el cuerpo, de la capacidad de gozar, ¿no? Okay. Entonces, por eso muchas veces hay que, cuando hay un problema en un área de la carta natal, ver cómo funciona el área complementaria, el área de enfrente. Bueno, en esto que está hablando del área de enfrente, o el área complementaria, sí, ¿no? Es como el pie, me parece que da el pie como para explicar los apegos inseguros, que es la mayoría de la población, sí, que padecemos totalmente. El apego inseguro y que tiene que estar reparado absolutamente y de alguna manera reconstruido, ¿no? Elaborado, procesado, ¿sí? A través de un trabajo con guía, como siempre hablamos. Dentro de los apegos inseguros, ustedes se acuerdan, ¿no?, que estaba el apego evitativo, el apego ambivalente ansioso. La mayoría de las parejas juegan esta danza: apego evitativo, apego ambivalente ansioso. El apego desorganizado, por supuesto, es el tercero. El apego evitativo, que es un poco como empezamos a hablar de esto de cómo se relacionan los tipos de apego, que es como la más temprana infancia y ese vínculo primario que yo tengo, que de alguna manera define cómo sé amar, o cómo amo en la vida, o cómo me amo. Esto que estamos hablando de la autoestima. Es que es el primer amor, que es la luna en la carta natal. La luna en la carta natal nos habla de cuál fue el ambiente que nos rodeó y cómo nos relacionamos con nuestro primer amor. O sea, nacemos y alguien nos abraza y nos dice: esta es la forma de amar. Yo te voy a cuidar, vas a sobrevivir, y el niño o la niña queda fijado en que de esa manera sobreviví. Esa es la manera en la que tengo que vincularme afectivamente con los demás. Y eso queda impreso en la memoria. Esto se corresponde con los patrones que yo digo están programados neurológicamente. La amígdala, que está en nuestra corteza prefrontal, es la directora de orquesta, ¿no?, en esta gestión emocional, y queda absolutamente instalado en nuestro sistema reticular ascendente. Ese patrón. También, absolutamente. Es un patrón neurológico que se activa. Esto quiero que lo sepan con el tema del apego. No es que yo me siento y digo, bueno, a ver, ¿cómo voy a amar? No, ni siquiera puedo elegir. Exactamente. ¿Sí? Por eso se activan las reacciones, por eso se activa la ofensa y la defensa, estas danzas vinculares que ustedes ven como tan comunes en las parejas. Sí. Tan comunes. Y es como, yo a veces lo que digo es, cuando vos naciste sin intención, porque acá no es cuestión de despedazar a las madres o a los padres o a quien haya cuidado, y matar a nadie, por favor. No, pero sí hubo una forma, y que es muy loable, de hacernos sobrevivir, y que nosotros lo hacemos también con nuestros hijos. Y de esa manera se colocaron como botones, ¿no? O sea, cuando estés mal, apretar este botón que vas a sobrevivir. Cuando uno ya no necesita sobrevivir, sin embargo, de adulto se le presenta alguna situación de vulnerabilidad, y enseguida lo que se dispara es el mecanismo de supervivencia. Esto es lo que yo digo, ¿no? A ver, por eso digo patrones neurológicamente fijados, ¿no? Que es un poco lo que vos decías, ¿no? Que tiene que ver mucho con la teoría neurobiológica también de las creencias, ¿no? Absolutamente, porque ahí es como, digo, el prisma a través del cual miro el mundo, un poco lo que hablamos con la cosmovisión. En el apego evitativo pasa esto, es la desconexión absoluta frente a lo que yo diviso y discrimino como riesgo emocional. No significa que sea real. Lo que yo siento como riesgo emocional, me desconecto de mí mismo y me desconecto del otro. Exactamente. Entonces, la empatía es, imagínate, menos 40, sí, conmigo, con el otro, empieza a haber una hiperracionalización, que son las personas que son más rumiadoras, más obsesivas, ¿sí? Sí. Que no les para la cabeza, se concentran mucho más en el hacer, porque el ser, imagínense que es, no sé, un terreno que no se explora. No se puede bucear directamente. No, totalmente. Y esto quiero que sepan que es automático, no es volitivo, no es un acto de voluntad.
Es tal cual, es un botón que se dispara, se enciende solo, en automático, ¿no? Absolutamente. Es una alarma que se enciende Sí. frente a una circunstancia y es la memoria de haber sobrevivido utilizando Sí. eso, ¿no? Siempre se encendía ese botón y yo sobreviví. ¿Por qué no lo voy a hacer ahora? Son mecanismos más primarios, más atávicos, Exacto. absolutamente, mucho más atávicos. Totalmente. El punto es que estas personas tienen un gran miedo también al abandono, entonces vuelven a hacerse muy codependientes. Exactamente, es una dualidad. Sí, Y esto pero bueno. se corresponde mucho con las lunas en aire, que son las lunas en Géminis, en Libra y en Acuario. Especialmente la luna en Acuario es la que más se desconecta. La luna en porque- Acuario, perdón, Euge, yo veo que el paciente de luna en Acuario que no tiene ni idea de sus emociones, pero no tiene ni idea. Digo, ¿cómo te sentís? No sé. No, es como si se hiciera realmente a veces un embudo, ¿no? Entonces... Yo he estado confusional enorme, como confusión. No siempre, en realidad, a ver si después se puede trabajar. Sí. La luna siempre se trabaja y de hecho no hay ninguna luna que uno diga qué linda esta luna que me tocó. Siempre hay un Vos me dijiste costado. que la luna de Sagitario era linda. No, tiene buena fama, pero la luna de Sagitario en realidad es porque el mecanismo de supervivencia habla de confiar, habla de creer, habla de ver el lado positivo de las cosas, pero también ahí hay una desconexión de los problemas, hay una desconexión de algo me duele, no. Yo si lo niego, Sagitario es un signo básicamente Sí, negador. somos negadores, por eso. Si lo niego, si me mantengo en esta verdad absoluta que es la mía, si veo que todo se va a superar y va a estar bien, entonces voy a sobrevivir. Y a veces la vida lo que te pide es que acciones de otra manera, o sea, que pongas un freno, que te sumerjas, que resuelvas. Entonces, la luna de Sagitario es una luna negadora, pero... A ver, todas en algún punto las lunas evitan, pero si queremos hablar de algo, de una desconexión emocional, porque la luna de Sagitario no deja de ser una luna en fuego, y el fuego es un elemento subjetivo, ¿no? Es un elemento caliente que por lo menos nos hace hasta encolerizar, y eso siempre, el enojo es una vía. Y es una vía, para sí, acceder a la yo lo emoción. pondría más como ansioso, ampliamente Exactamente. ansioso, ¿no? Porque de hecho estas reacciones, cuando uno dice, bueno, pero mi mujer me reacciona de esta manera, yo digo, pero reacciona. Pero reacciona, exacto. Reacciona. El otro se queda en silencio. Exacto. El evitativo se queda en silencio. Pero las lunas en aire son en general evitativas, ¿no? La luna en Géminis se dispersa, básicamente se dispersa, entonces empieza a hacer 20 cosas al mismo tiempo, está en un estado de superficialidad total, habla, pero habla sin profundidad, sin conectarse. La luna en Libra tiene que agradar, entonces desde ese lado también no se permite ninguna emoción como densa, ¿no? Y la luna en Acuario es una de las lunas que más, para mí, guarda esta sensación de abandono y sí desconecta por completo. Entonces siempre hay una evitación de sumergirse en lo emocional, pero también paralelamente hay como una cierta sensación de abandono, ¿no? Cuando vos De no trabajas- maternación. Cuando vos sí, bueno, esto del rematernarse a uno mismo, Exacto. ¿no? Cuando vos haces las cartas natales, proponés este sumergirse, este bucear en el ser, este conectarse con uno mismo, Totalmente. porque es conectarse. Totalmente. Y aparte que sabiendo que esa luna, que como todas tiene su costado regresivo, todo lo que es regresivo no es bueno para la evolución, entonces Sí. todas las lunas tienen un aspecto regresivo. Y lo importante es verlo, ver cuál es ese mecanismo y quedarse con el talento de la luna. Porque esa luna en Acuario es como que hay que hacer un viaje de ida y de retorno, ¿no? O sea, ir y regresar a esa luna para llevarse el talento. En algún momento hay que salir, o sea, hay que empezar a reconocer cuando desconecta, cuando viene una situación compleja y esa luna se niega a sentir. ¿Por qué? Porque en la infancia no se habilitó a No. sentir. Ahora, una vez que se trata, se concientiza, hay que volver para llevarse el talento, que en realidad la luna en Acuario lo que tiene como gran talento es el no ahogarse en las emociones. Tiene esa capacidad de poner distancia emocional. Eso está buenísimo, Claro. pero lo que pasa con el apego ambivalente ansioso, que es, Exacto. esto me abrazó al drama, a ver, Me abrazó al me drama. abrazó al drama, pero digo, se ve así, en los pacientes se ve así. Claro. A ver, lo que se genera también en forma automática, ¿no? Bueno, sistema reticular ascendente, es un patrón automático, lo que pasa frente a una situación que yo discrimino, ¿sí? Como de alguna manera, como si yo dijera, sí, de riesgo, porque es de riesgo emocional, no deja de ser Es de esa riesgo palabra, emocional. de riesgo emocional,
enseguida hay una maximización de mis emociones, una escalada terrible, con aumento de cortisol, por supuesto, con somatizaciones muchas veces, sí, ¿sí? Y con una irritabilidad o sea, que llama al desborde, que es muy difícil de poder contener. exactamente. De hecho, uno no se puede contener. No. Lo que siente la persona es que no se puede contener. O sea, siente un montón y puede decirte las emociones, porque las puede discriminar, Claro. pero son muchas. Entonces, Sí, ¿qué le dice el apego evitativo? Qué exagerada. Claro. ¿Qué te pasa? Pero si no fue para tanto, Exacto. si no sentí, si no sé cuánto. Entonces tiende a minimizar. ¿Qué pasa con el apego ansioso? Dice, pero vos no entendés nada. Pero entonces, pero vos no te conectás. Pero no le dice, vos no te conectás. Pero vos no entendés. Pero vos no sentís. O sí no te conectas. Sí, claro, hasta puede pasar eso también, Sí. por supuesto. Sí, y hay lunas que son muy como emblemáticas en este mecanismo. La luna en Aries es una de ellas que lo que hace es sale a la pelea. Sale a la pelea, o sea, sale al combate. Es una reacción permanente, porque tiene asociado aparte, no solo supervivencia, sino si te quiero te tengo que pelear. El amor es pelea también, ¿no? Y básicamente las dos reinas del drama, que son la luna en Leo y la luna en Escorpio. La luna en Leo, claro, la luna en Leo lo hace más evidente. Me tengo que hacer cargo de esto. Las dos. Las dos nos tenemos que hacer cargo. La luna en Leo se entera todo el mundo que hay un drama. Porque me abrazo al drama y me quedo ahí. Sí. Habito el drama, lo vivo, lo transito. Exacto. Se aprende después a Por supuesto, transitarlo, acá estamos. a vivirlo. Hemos sobrevivido a la luna en Leo, totalmente. Y la luna en Escorpio, que muchas veces lo viven más en silencio, ¿no? Escorpio es un signo mucho más introvertido, es un signo de agua, entonces capaz que el drama es incluso más racional también. ¿No hay algo de racionalismo o no? No, en Escorpio no. Es más, no más intenso, es más oscuro el drama, ¿no? ¿Capaz que sin sentido? No, es más oscuro, es más... bueno, los dos son dramáticos. Lo que pasa es que Leo como que se focaliza en él mismo y de repente hace un drama como de opereta italiana. Pero Escorpio es más estratégico, es un pensamiento quizá, o es un encuentro, bueno, es un pensamiento, es un encuentro con la emoción más intenso, más oscuro, ve más también la luna en Escorpio, entonces es mucho más intuitiva, entonces tiene acceso a mucha más información y eso le provoca un escenario casi apocalíptico. Sí, ¿no? Yo lo que veo con las lunas en Escorpio es también mucha sensación de desborde. Ahí, muchísimo desborde. Y por eso aparece el control. Muchísimo desborde. Eso lo muchas racional. veces las escaladas en conflicto violento también. Y sí, Escorpio es un signo regido antiguamente por Marte. Marte es el planeta de la guerra. Lo que veo es escaladas generalmente bastante violentas. Pero en bastante general en la intimidad. Sí, en la intimidad. ¿Viste? Bueno, pero porque digo, la pareja es justamente el receptáculo del patrón de apego Sí, humano. pero una luna en Leo la podés viendo hacer una escena en público. Yo tengo una paciente que ¿sabes lo que hace? Que se es va a reloj. las carilinas, se va a la cama, hace el show y después termina, por reloj. Sí. Por reloj, porque lo tiene muy, o sea, lo sabe de ella, lo conoce, no lo pretende reprimir, que no hay que reprimirlo, No hay que reprimirlo, no hay que reprimirlo, sino hay que aprender a llevarlo, aprender a manejarlo, aprender a domesticarlo, Por supuesto. domesticarlo, y después termina. Por supuesto. Pero es el show, ¿eh? Sí. A ver, hablando de esto que vos decías de no reprimirlo, también hay algo que en las lunas se complejiza, porque no es simplemente tener una luna en Leo o tener una luna en Escorpio. Las lunas están en determinadas áreas de vida, determinadas casas que es un escenario particular y tienen relación con otros planetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo peor que le puede pasar a una luna en Leo es tener un Saturno muy grande. Saturno es la ley, Saturno es el deber ser, el mandato, ¿no? Y en general está muy asociado a la culpa, miedo y vergüenza. Entonces, muchas veces esa luna en Leo quiere ser reconocida, quiere expresarse y Saturno la está limitando, se lo está negando y eso trae un conflicto mayor. Claro. Entonces, un padre o una madre, por ejemplo, si tiene un niño con luna en Aries, no tiene que reprimirle cada vez que se enoja. Lo que tiene que hacer es darle herramientas para que pueda canalizar ese enojo de una manera más saludable. Acá entramos en los mecanismos de corregulación y autorregulación. Exacto. Siempre digo que para poder elaborar el tema de los apegos es con mecanismos de regulación y autorregulación. Exacto. Que son las matrices vinculares complejas. Esto ya se habló en otros posts Claro. en ese momento.
Pero son mecanismos estos, de autorregulación y de corregulación. Totalmente. La ambivalente ansioso necesita mucho más de corregulación. Claro. El evitativo tiene que aprender a corregular justamente, porque lo que hace es se retrae. Exacto. Claro, ¿sí? Y el ansioso tiene que aprender a menos corregular y más autorregular. Exactamente. También. Esto por supuesto que es claramente artesanal y depende de cada uno de su historia singular y seguro, totalmente. No se puede de la hacer genética, sí, digo yo, ¿no? De contexto. Sí. Y esto es lo que es interesante a veces la astrología, primero la astrología como vinculada a la psicología, porque cuando se logra definir cuál es este patrón desde la carta natal, eso como que acelera un catalizador, claro. Es un catalizador, pero sin duda que es un catalizador. Exacto. Y después yo siempre digo que la astrología para padres, sin que esto signifique meterse a escudriñar en la personalidad del hijo, de repente que los padres tengan herramientas para ver cómo hacen para ayudar a esto, ¿no? A que este mecanismo simplemente quede cuando fue necesaria la supervivencia, que es en los primeros años, y después que quede vigente el talento y no este mecanismo repetitivo de evasión de la madurez, ¿no? Porque en definitiva es eso. Absolutamente. O sea, no quiero crecer, entonces ¿qué hago? Absolutamente. Me quedo, el niño es el niño tirano, ¿no? O la niña tirana que Sí, y es un niño en su cuerpo adulto. Exactamente. O sea, y terminamos respondiendo así. Exactamente. Sí, en forma automática. Y después está el otro apego que es el desorganizado, que es el muy ambivalente. A ver, ahí hubo mucha negligencia, ¿no? En la más temprana infancia, probablemente por ignorancia. No estoy diciendo, volvemos otra vez, no es para matar a los padres. No, por supuesto. Pero hay una cosa muy dual que es amor-odio. Amor-odio. Amor-odio, una alta irritabilidad, una alta ansiedad, un desborde, no se puede autorregular. No se puede autorregular. Y muchas veces generan, con mucho miedo a las locuras. Se va enseguida a, puede generar trastornos, límites de personalidad, puede generar, sí. Yo creo que en este caso, ahí tiene que ver un poco porque todas estas características que vos mencionás se pueden ver en varias lunas, en varios signos. Creo que acá lo complejo es lo que dije antes, ¿no? De repente una luna en Leo, una luna en Acuario con un Neptuno, o sea, hay como una escisión de lo emocional, pero a la vez hay un elemento que se adiciona a esa luna que te desborda, ¿no? O hay una luna en Leo que necesita hacer cierto drama para sobrevivir, pero hay alguien que está juzgando ese drama permanentemente. Y ahí es cuando se termina de desorganizar, ¿no? Okay. Cuando hay un elemento extra, o sea, en general todos tenemos elementos extras, no hay una luna pura, ¿no? Una luna en Leo que no tenga ningún otro condimento, pero creo que cuando es muy fuerte el condimento que tiene es cuando se hacen estos patrones que más desorganizados, sí. Claro. Lo otro es una luna en Sagitario, una luna en Aries, una luna en Leo, una luna en Escorpio. Lo que pasa es que vuelvo otra vez al apego seguro. Si no hay un padre, una madre o alguien, un abuelo, no importa, disponible emocionalmente frente a la necesidad del niño, por supuesto que estas cuestiones también se alteran mucho más. Totalmente. Sí, totalmente. O sea, como se exacerban, se agudizan, se profundizan. Sí. Esto que me hablabas de la luna en Leo reprimida por Saturno, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Estas represiones son como, digo, o en Marte, ¿no? Que me hablabas de Aries. Sí, totalmente. Bueno, el contexto ayuda o no a que este mecanismo no se instale de una manera... Sí, como, o no se recrudezca. O no se recrudezca. Sobre todo no se recrudezca. Exactamente. Sí, porque, a ver, en un contexto más cuidado o de más conciencia en los padres, se ayuda a contener, o sea, no se reprime la ira, por ejemplo. Pero ahí tenemos que estar libres de juicios y prejuicios, por eso dije que se relaciona mucho con la biología de las creencias, o sea, libres de juicios y prejuicios, porque la realidad es que vivimos en una sociedad de auge donde hay 5 emociones, y además las emociones son negativas. Si te enojas es negativo, si te agarra el sinsentido es negativo, si te deprimes es negativo, si estás triste es negativo. Totalmente. Entonces no hay lugar, no hay espacio. No, y a ver, y es cierto lo que decís, y muchas veces tenemos que, para mí, ¿no? La crianza consciente es a un chico que tiene una luna en Capricornio, acompañarlo en cierta irresponsabilidad. Porque si vos sos un niño en luna en Capricornio, siempre va a sentir culpa si no actúa como corresponde, si no actúa como se espera, o sea, si no logra algo que se propuso. Entonces, si ese chico marcha, entonces está todo el tiempo exigiéndose, tiene mejores notas en el colegio, ¿no? Entonces un padre de repente dice, qué bueno, me salió el hijo perfecto. No, pero es como hablar de Saturno, ahí tenés que hablar de Saturno todo el tiempo. Claro, pero sin embargo, ¿qué padre quiere que ese niño se porte mal? Porque portarse mal no está bien visto, entonces
o es incómodo para la crianza. Entonces ahí es cuando la crianza es... A mí me preocupa, digo, cuando yo recibo padres que me dicen, mi hijo se porta bárbaro, está genial, y vos ves un muñequito de torta así que no puede ni moverse. Claro. ¿Me preocupa más? Sí, claro. El chico que hace lío. Totalmente. Mucho más. Sí. Coincido 100% con eso, ¿no? Entonces, es ese trabajo artesanal de acompañar, porque es cierto que ese niño toda la vida se va a sentir seguro, en el caso de la luna en Capricornio, si cumple. O sea, no hay que decirle, no, pero la vida no es eso, no, porque el chico dice, pero ¿cómo? Si para eso es mi patrón de seguridad, o mi supervivencia, o donde yo me siento seguro, ¿por qué me lo sacás, me lo negás? Pero decirle, bueno, pero hay un límite, o sea, y no porque no lo hagas vas a dejar eso. No hay peligro de muerte. Yo siempre digo, no hay riesgo de muerte si no logras algo, ¿no? Por supuesto. Que en realidad ellos creen que sí, que es... Pero lo sienten así. Lo sienten así. Es debido a muerte, ¿no? Es debido a muerte. Entonces es un poco trabajar desde ese lugar. Sí, claro, lo sienten así. Y esto se ve mucho en la vida adulta. Sí. Muchísimo en la vida adulta. El tema de las lunas en la vida adulta se ve muchísimo. Muchísimo. Y si uno realmente pudiera entender que después sí, obviamente hay cosas complejas, ¿no? En la carta que uno tiene que habitar la adultez, o sea, uno dice, bueno, me encargo de la luna, pero después hay que habitar, ¿no? El adulto que viene a... Lo que pasa es que lo primero cuando venís a un proceso terapéutico es cómo te relacionás ahí con tu luna, tu forma de amar, cómo está inscrita tu forma de amar, cómo está inscrita tu forma de vincularte con el otro, de vincularte con vos mismo. Es lo primero que se ve. Es lo primero, aparece el sinsentido, aparece el vacío, aparece la ausencia, aparece el abandono, aparece el miedo al rechazo. Estas personas también que necesitan mucho ser miradas y aprobadas por el otro, donde casi es su termómetro emocional la mirada del otro. O sea, de alguna manera casi definen quién es o quién no es. Sí. Bueno, y hay lunas que con la luna en Libra, incluso la luna en Leo también tiene muy la mirada puesta afuera, ¿no? La luna en Capricornio en un punto también, porque los logros son reconocidos también por el entorno, no por la sociedad. Quizás no hay una mirada de me validan, es otra validación, ¿no? Es como el éxito social. La luna en Libra... Sí, pero hay una dependencia de la afuera, hay una absolutamente de la afuera. Totalmente, sí.